La semana pasada estábamos viendo en el versículo 2 unas cosas interesantes y hoy vamos a mirar la segunda parte del versículo porque todavía quedó una partecita por tratar de ahí. ¿Sí? ¿Qué dice? Que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Volvemos a hacer la montañita. Tenemos ninguno de los dos escriben. Tenemos la montaña, ¿sí? Recordamos que acá estaba el límite, aquí las personas, arriba Dios, Moisés y Aarón, y por acá, antes del límite, los sacerdotes, ¿sí? Entonces, veíamos la primera parte de ese versículo que es: yo soy Jehová tu Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué recuerdan que estábamos diciendo ahí? Pues yo lo que vi que yo le pertenezco a Dios, pero que Dios no me pertenece a mí. O sea, es una relación de pertenencia, pero solo de Él hacia nosotros, no de nosotros hacia Él. Es decir, nosotros le pertenecemos a Dios, no que Dios nos pertenezca a nosotros. Y eso es algo que podríamos decir concluye la primera parte de ese versículo, ¿sí? Ahora, en la segunda parte vemos reflejado eso que decíamos de la pertenencia. ¿Por qué? ¿Dónde la ven ustedes reflejada? Después de la coma, En la segunda parte del versículo. que te saqué. ¿Qué quiere decir eso? Que te saqué. Que Él fue el que obró para sacar el pueblo de Egipto. Que él fue, no Moisés. Pero fue Moisés. ¿Ven? Entonces, esto es algo que para nosotros debe ser muy, muy importante. Ya, en la primera parte, él le está diciendo: yo soy el dueño de usted. Y la prueba de que soy su dueño es: lo saqué de Egipto, de la condición en la que estaban. Y hay que tener en cuenta, aquí podemos hacer un pequeño dibujito al lado y decir que este es Egipto, ¿sí? Y sencillamente vamos a tratar de dibujar una cadena. Ellos estaban allí encadenados en servidumbre a los egipcios. Entonces, es Dios el que saca al pueblo de Egipto, les quita la cadena de esclavitud y los hace ahora libres. ¿Ven? Por eso es muy importante que nosotros podamos tener en claro lo que tiene que ver con la pertenencia que somos de Dios. Es decir, Dios no necesitaba a Moisés. Dios había podido sacar al pueblo de Israel así, sencillito, sin necesidad de usar a Moisés. Pero usa a Moisés para que represente ¿a quién? Cristo. A Cristo. Muy bien, están situados. ¿Se dan cuenta? Esto sencillamente nos da la idea de Dios siendo el dueño absoluto de todo. No solo de nosotros. Muchas gracias. Fui yo. Elenita, yo traje el agua. Dios es el dueño absoluto, no solo del pueblo de Israel, sino de todo. De todo.
Nada se sale de su dominio. Y esto es algo que si nosotros no lo tenemos claro, sencillamente vamos a empezar a hacernos ideas erróneas de quién es Dios. ¿Por qué? Cuando algunas personas piensan que Dios solamente es dueño de sus hijos, entonces, ¿qué está diciendo? Que no todo le pertenece. ¿Y eso qué diría de Dios? Que no es Dios, que no es soberano, o sea, que no es... Exactamente. ¿Se da cuenta hacia dónde nos lleva? Entonces, en medio de su soberanía, de su poder absoluto, donde todo le pertenece, Él dice, este es mi pueblo especial. Estos son lo que más me importa de toda la tierra. Estos son los que yo quiero que vivan conmigo. No el pueblo de Israel, sino sus hijos por todas las edades. ¿Sí? Aquellos que, como sabemos, predestinó, aquellos que escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando vemos esto, sencillamente, ¿qué podemos decir? Dios ve la esclavitud de sus hijos en Egipto, En el mundo. en el mundo. En Egipto. No. No era desde el Egipto, ¿qué representa para nosotros? El Mundo. pecado. pecado. El mundo. El pecado. Eso representa Egipto. Egipto es nuestro esclavo de pecado. Nos tiene amarrado a su servidumbre para que hagamos única y exclusivamente lo que al pecado le gusta. Y es ir en contra de Dios. Dios ve a Egipto como nuestro esclavo pecaminoso. Perdón, como nuestro amo pecaminoso. ¿Sí? Pero Dios dice, voy a romper la cadena. Y para romper la cadena usa a Moisés. Pero usa a Moisés No, al Señor Jesús. al Señor Jesucristo. Entonces Moisés no es que Moisés sea igual a Jesús, Es un tipo de... sino que Moisés representa a Jesús en esta situación. Solo en este momento de Egipto. Pero el Señor lo que está haciendo de manera concreta es mostrarnos lo que va a hacer con todo su pueblo a través de todas las edades. Porque el Señor Jesucristo, digamos que Moisés fue usado por Dios para romper las cadenas en Egipto. Pero el Señor Jesucristo es el que rompe la cadena del pecado para siempre y en toda la historia. ¿Me hago entender? Entonces, ahí sencillamente lo que estamos viendo es el poder manifestado de Dios. Diciéndole, ustedes me pertenecen. Diciéndonos a nosotros hoy, ustedes son mi pueblo. Ustedes son esa que lo vimos allí ahí mismo en el capítulo 19. Y cuando dice, ustedes me serán un pueblo de sacerdotes y gente santa. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que Dios quiere del pueblo de Israel? Sacerdotes y gente santa. ¿Qué es lo que quiere el Señor Jesucristo de su pueblo? Glorifique al Padre. Que glorifique al Padre. ¿Cómo? Siendo sacerdotes y gente santa. ¿Ven? Porque ¿qué es lo que Él hace? Quitar de nosotros la esclavitud al pecado, el yugo, la cadena que nos unía al pecado, para que nosotros podamos ser sacerdotes y podamos ser santificados. Es decir, cada vez que un creyente, cada vez que una persona es llamada por el Señor Jesucristo, esto vuelve a suceder.
Ya no se abre el mar rojo, ya no se pasa por 40 años en el desierto, ya no se vive todo lo que tuvieron que vivir ellos, pero inmediatamente son rotas las cadenas que lo atan al pecado y esa persona pasa a ser un sacerdote y pasa a ser una persona santa. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, ¿qué implicación tiene esto al juntar los dos versículos, 1 y 2? Léanlos en voz alta y me dicen. Ninguno lee. Leo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cómo podemos entonces ver esos dos versículos unidos con todo esto? No entiendo. ¿A qué conclusión podemos llegar al ver detallada esta situación? Pues el plan perfecto de Dios, ¿no? Correcto. El plan salvífico en toda su magnitud. Ahora, ¿cuál es la situación que la gran mayoría de personas no entienden? Piensan que son ellos, como personas, los que tienen que romper la cadena de pecado. ¿Se puede? No. No, no se puede. Ningún ser humano podrá, por más que quiera, romper el yugo a la cadena de pecado. Ninguno. Eso solamente lo logra el Señor Jesucristo. Nadie más. Él es el único que puede coger esta cadena, romperla totalmente. ¿Cuál es la situación? Voy a tratar de que ustedes, a ver si me entienden esta situación. Yo no soy bueno dibujando, pero vamos a pensar que esta es una mano. ¿Sí? Vamos a pensar que esa es una mano. Esa mano tiene un grillete. Y ese grillete está conectado a una gran bola de acero para que la persona no se pueda mover. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo cuando hace este proceso? Diga. ¿Qué? Quitar el grillete. ¿Está segura? Quita todo porque pues lo que pesa es esta. Pero si le quita solamente la bola, queda el grillete ahí también, pues seguiría. Pues aunque pueda mover, pero está también esa sensación de cadena. Eso no quita nada. ¿Será que eso es lo que pasa? No, porque él hace completa las cosas. Para mí quita todo. ¿Qué pasa si se hace esto nomás? Queda medias. Queda medio. Porque queda el pedazo de acá. Piénsenlo bien. No Porque sigue estorbando. Es no, el pecado. no porque, o sea, Dios quita el pecado, pero no quiere decir que yo no me acuerde de lo que pequé. Y eso va a ser del recuerdo que yo tengo. Ese grillete me va a recordar de dónde me quitó el Señor. Piénsenlo bien. No porque Dios no nos está recordando el pecado. El pecado nos lo hace recordar el enemigo. Ay, Piénsenlo bien. ay, ya piense. Ella está No. pensando. Estoy pensando en salir de la cama. Para mí, por eso le digo que lo quitaría todo porque es como si quedara la secuela, lo que dice. Nosotros, aunque seguimos pecando, ya no somos esclavos del pecado.
Sí. Entonces por eso lo quitaría todo. O sea, para Fabiola el grillete desaparece, es decir, la mano queda Libre. así. Eh, A ver, señora Nina. Yo creo que el grillete no desaparece. O sea, somos libres y la palabra dice que somos libres, ¿cierto? Pero digamos que el grillete representa mi carne. Entonces, yo antes pecaba porque traía ese grillete de pecado y me obligaba a pecar porque era... Ahora pues lo que tú también has enseñado es que yo cuando peco echo mano de alguna manera de ese pecado, porque ya no estoy obligada a hacerlo, porque he sido libre por Cristo. De pronto el grillete representa la carne, mi debilidad carnal, siendo libre. Si no, pues, ¿Entendieron algo? sí. Sí. Es más o menos lo que dijo Luz Elena, pero en otras palabras. No, porque la mano dijo que no lo quitaba. No. La mano dijo que quitaba, pero una parte. No. Por eso, que dejaba el grillete, o sea, Ella- quitaba la bola. Pero Luz Elena dice que recordaba su pecado, y lo que decía Fabiola, no. el Señor no nos No, está no, trayendo a no. memoria el pecado, La carne. sino es como la debilidad de la carne lo que puede representar el grillete, lo que me hace volver. Díganme eso que ustedes están pensando con la Biblia y lo que Fabiola está pensando con la Biblia, con un texto Como decía- bíblico que lo... Como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para mí sería eso. para decir que lo quita todo. Sí. Ok. Porque si con Cristo estoy juntamente crucificado. Sí. Cuando el Señor fue crucificado fue por todo, no por una parte. Sí. Para mí sería eso. ¿Tiene algún otro que afiance su respuesta? He aquí todas las cosas son hechas nuevas. No sé. De modo que si alguno está en Sé que Cristo, son nuevas, pero las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. o sea, con esos dos usted sustentaría su tesis. No, hay muchos. No, pero simplemente le pregunto, con esos dos usted diría está sustentada su tesis. Porque es que podría ser las palabras del Señor Jesús cuando dice consumado es, cuando todo fue en la cruz. Por eso, pero es decir, con esos versículos usted... Yo no tengo versículo. No, pues por eso le digo que habrían muchos, pero Yo no ahorita estoy- tengo- Pero entiéndame se va a lo que defender le- con eso. Ah, Eso sí, son los con que va a eso. sustentar su... Ay, ya con eso, eso. A ver, La afectaron de los abuelitos de... ustedes, Yo pensaría en el libro de Romanos a nivel general. no sea tan facilista. No, cuando- Entonces yo pensaría en toda la Biblia. No, señora, sea más concreta. No hay justo ni a un uno, refiriéndome a que por un hombre entró el pecado al mundo, pero por un hombre también fuimos libres, ¿cierto? Pero estamos sujetos a la carne, a un mundo pecaminoso, en donde nosotros somos libres, pero nuestra carne y nuestra concupiscencia, nuestros malos deseos, nos lleva nuevamente, como el perro vuelve al vómito muchas veces, al pecado, lo que antes de pronto no debo hacer o lo que sé que no debo hacer, lo vuelvo a hacer. Y Pablo dice, el bien que debo hacer no hago, y termino haciendo el mal que no quiero hacer. Con eso sustento mi tesis, y este es mi discurso. A ver, Luz Elena, No tengo. Ese. no hay texto, así que su tesis se va a la caneca. Bien, voy a ponerles, Rubén iba a decir algo.
No. Ok. ¿A cuál de las dos tesis se adhiere? Tiene que A o ver. exponer una tercera. O adherirse a una de las dos. Yo estaba más con el de la hermana, pero... Tampoco tiene texto. Bueno, Bueno. dos contra uno. La cuestión es la siguiente. Vamos a pensar en textos como: si el Hijo os libertare, Seréis Es verdaderamente libres. ¿sería contundente? Sí. ¿Para cuál? Para Fabiola. Para mí. Hallo este mal en mí. El que yo dije. El bien que quiero hacer, no hago. El mal que no quiero hacer, este hago. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es contundente para mí, lo usé yo. Entonces van 1-1. No, porque no se sabe cuál es la persona. Padre, no te pido que los quites del mundo, sino Que los guardes de que los libres del mal. ¿Para dónde lo aplicamos? al mío. Sí. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo. Por la Porque carne soy fea. libre en Cristo, pero mi carne, mis malas concupiscencias Está todavía atado al me pecado. llevan a yo misma quererme o volver a ese grillete que tenía cuando ya soy libre. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y la concupiscencia, después de que ha sido concebida, da a luz el pecado. ¿Hacia dónde? Hacia mi tesis. ¿Se les ocurre otro? Si ninguno está en Cristo. No, ese es el mismo. No sé, Por eso. Ese es el mismo. no sé si es que cuando dice Pablo, dice, yo no creo haberlo alcanzado todo. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago: olvido ciertamente lo que queda atrás y prosigo a la meta, a ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido. ¿Hacia dónde? Perdí ya. La cuestión es la siguiente. El grillete queda. Nosotros quedamos con esto, ¿por qué razón? Con la parte carnal. Esa marca es la que nos recuerda de dónde salimos. Ah, pero Entonces, sí. estas dos están unidas. Esa marca es la que nos recuerda que hemos sido esclavos. Para que ustedes se hagan una idea de esto, Ah, los esclavos eran marcados. eran marcados por su amo. Y cuando el amo quería darle carta de libertad, él no venía y borraba su marca, sino que le hacía un documento en el cual decía: mi esclavo ha recibido de mi mano la libertad, trátese ahora como un hombre libre. Y él tenía que andar con esa carta para todos lados. ¿Por qué? Porque cuando alguien lo viera con la marca en su hombro o en su rostro, porque algunos eran muy crueles y marcaban el rostro de sus esclavos para que nunca ninguna otra persona los tuviera como suyos, entonces cuando alguien lo viera y le dijera: usted es un esclavo, él podría sacar su carta y decir: no, ahora soy un hombre libre. Esta marca la tengo conmigo y me recuerda que fui esclavo, pero ya no lo soy. ¿Me hago entender? Entonces, eso mismo es lo que pasa con nosotros. Esta carne es nuestro grillete.
Esta carne es eso que nos recuerda que hemos estado esclavizados, pero que tenemos la carta de libertad también en nuestra mano. ¿Me hago entender? ¿Cómo lo ven? ¿Por qué no serviría que el grillete fuera quitado en su totalidad? Porque es como la historia que nos ha contado de cuando el niño se porta mal y quedan las huellas de la puntilla en la tabla. Porque todo hecho tiene su consecuencia. ¿Cuándo este grillete será quitado en su totalidad? Cuando estemos cuerpos transformados. Cuando este cuerpo se transforma. Pablo lo dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Es decir, este grillete que nos tiene aquí presos, todavía en esta carne, será quitado de nosotros, y entonces es donde se dirá, sorbida es, oh muerte. Sorbida es la muerte, perdón. Sorbida es la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Por qué? Porque cuando esta carne sea quitada de nosotros, ya no moriremos. Y la muerte, junto con todos aquellos que no son de Dios, serán arrojados al lago de fuego hirviendo. ¿Se dan cuenta? Es por eso que nosotros hoy todavía cargamos ese grillete, porque el pueblo de Israel necesitaba unas palabras que le recordaran eso. ¿Cuáles son ahí? En el versículo. Casa de servidumbre. Ese es el grillete. ¿Ven? Le saqué de casa de servidumbre. Dios quiere que recordemos de dónde fuimos sacados. Y Él se encarga de que nosotros lo recordemos siempre. ¿Me hago entender? Es porque ellas atacaban que Dios no recordaba, no se pero- acuerda del pecado. Pero lo que usted decía no estoy de acuerdo, que era para recordarnos No. eso no. O sea, no es el caso de que nosotros estemos recordando el pecado, Sino de dónde. sino de dónde nos fuimos sacó. sacados. Ya. ¿Ya? Porque es que otra cosa es ya decir que tengo esa